Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos embarcaremos en un fascinante viaje alrededor del mundo para descubrir las tribus más raras y únicas que habitan nuestro planeta. Desde sus sorprendentes costumbres y tradiciones hasta sus estilos de vida inusuales. Así que, prepárense para asombrarse y aprender sobre culturas que desafían nuestra comprensión y nos muestran un mundo lleno de misterios. Empezamos. Número 1. Los Awá. Son un grupo indígena que reside principalmente en la selva tropical de Brasil, en particular en el estado de Maranhão. Son reconocidos por su estilo de vida seminómada y por ser uno de los pueblos más amenazados globalmente debido a la deforestación, la expansión de la agricultura y la ganadería. Los Awá se dedican a la caza, la pesca y la recolección, utilizando conocimientos ancestrales sobre la flora y fauna de la selva. Conocen íntimamente sus bosques. Cada valle, arroyo y sendero está inscrito en su mapa mental. Saben dónde encontrar la mejor miel, cuáles de los grandes árboles del bosque están dando frutos y cuándo la presa está lista para ser cazada. Para ellos, el bosque es la perfección. Sin embargo, la situación de los Awá es alarmante por actividades ilegales como la tala excesiva, que sigue siendo una sombra constante sobre su supervivencia. Muchas de sus comunidades han visto cómo su territorio se reduce drásticamente, amenazando su forma de vida y su identidad cultural lamentablemente. Número 2. Los Asaro. Es un grupo indígena que vive en la región montañosa de Papúa Nueva Guinea, en la provincia de Eastern Highlands. Son conocidos por su distintiva cultura, y en particular por sus impresionantes prácticas de rituales y ceremonias. Una de las características más emblemáticas de los Asaro son sus máscaras de barro, que utilizan durante ceremonias y rituales. Estas máscaras, que cubren completamente el rostro, son elaboradas con una mezcla de barro, ceniza y otros materiales. Son parte de un rito de iniciación y se utilizan en danzas para asustar a los enemigos y como símbolo de poder. Las casas de los Asaro son construcciones tradicionales, generalmente elevadas sobre pilotes, que les protegen de inundaciones y animales salvajes. Las comunidades suelen estar organizadas en aldeas y tienen una característica única, que son los rituales, ya que juegan un papel crucial en su cultura. Incluyen danzas, canciones y ceremonias para celebrar la cosecha, los nacimientos y otras ocasiones importantes. Estos eventos fortalecen los lazos comunitarios y transmiten conocimientos a las nuevas generaciones. Número 3. Los Chukchis. Son un grupo indígena que habita principalmente en la región de Chukotka, en el extremo noreste de Rusia, cerca del Océano Ártico. Son conocidos por su rica cultura, tradiciones y por su adaptación a un entorno extremo. Los Chukchis se dividen en dos grupos principales: los Chukchis renos, que son seminómadas y dependen de la cría de renos para su sustento, y los Chukchis marinos, que se dedican a la pesca y la caza de mamíferos marinos. Los Chukchis renos viven en yurts, que son tiendas de campaña tradicionales, y se trasladan según las estaciones y los patrones migratorios de los renos. Esta movilidad es fundamental para su forma de vida. La espiritualidad de los Chukchis está conectada a la naturaleza. Realizan ceremonias y rituales para honrar a los espíritus de los animales y la tierra. La figura del chamán es importante en su cultura, actuando como intermediario entre el mundo espiritual y el humano. Los Chukchis enfrentan diversos desafíos, como el cambio climático, que afecta sus hábitats y patrones migratorios, así como la presión del desarrollo industrial en su territorio. A pesar de estas amenazas, han logrado preservar gran parte de su cultura y tradiciones, adaptándose a las circunstancias contemporáneas. Número 4. Los Toda. Son un grupo indígena que habita en la región montañosa de la isla de Gran Nicobar, en la India. Este pequeño grupo es conocido por su cultura única y su estilo de vida tradicional, que ha sido influenciado por su entorno aislado. La sociedad toda se organiza en grupos familiares y clanes, con un fuerte sentido de comunidad. La vida social gira en torno a la cooperación y la cohesión grupal. Hablan el idioma Toda, que forma parte de la familia de lenguas austronesias. Este idioma es fundamental para su identidad cultural y su transmisión de conocimientos.
Los Toda enfrentan la pérdida de hábitat y la presión de la modernización. Su aislamiento geográfico ha ayudado a preservar su cultura, pero también los hace vulnerables a la influencia externa. Los esfuerzos de conservación y los derechos de los pueblos indígenas han ganado visibilidad en los últimos años, y hay un creciente interés en proteger la cultura y el territorio de los Toda. Sin embargo, el futuro de esta tribu sigue siendo incierto ante las presiones externas y el cambio en su modo de vida tradicional. Número 5. Los Himba. Son un grupo indígena que habita principalmente en el norte de Namibia, en la región de Cunene. Son conocidos por su estilo de vida nómada, su rica cultura y sus tradiciones únicas. La sociedad Himba es matrilineal, lo que significa que la herencia y el linaje se transmiten a través de las mujeres. Las familias suelen vivir en comunidades pequeñas y están organizadas en clanes. Los Himba son famosos por su vestimenta distintiva, que incluye faldas de piel de cabra y tocados elaborados. Usan una pasta de óxido de hierro y mantequilla de karité para embellecer la piel y el cabello, lo que les da un color rojizo característico. Tienen una rica tradición de rituales y ceremonias que marcan eventos importantes en la vida, como nacimientos, matrimonios y funerales. Los ancianos y chamanes desempeñan un papel crucial en la vida espiritual de la comunidad. Su cultura incluye la veneración de los ancestros y un profundo respeto por la naturaleza. Creen que los espíritus de sus antepasados influyen en la vida cotidiana. En años recientes, ha habido un creciente interés en la cultura Himba, tanto a nivel académico como turístico. Sin embargo, esto también presenta desafíos, ya que el turismo puede influir en su forma de vida. Número 6. Los Samis. También conocidos como lapones, son un pueblo indígena que habita principalmente en las regiones árticas y subárticas de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, en la península de Kola. Son conocidos por su rica cultura, tradiciones y su adaptación a un entorno extremo. La sociedad Sami está organizada en clanes y grupos familiares, con un fuerte énfasis en la comunidad y la cooperación. Tradicionalmente se han dividido en varios subgrupos según su estilo de vida, como los Samis nómadas que se dedican a la cría de renos, y aquellos que viven en áreas más sedentarias. Los Samis hablan varias lenguas pertenecientes a la familia de lenguas samicas. Cada región tiene su propio dialecto, y hay un esfuerzo en la actualidad por preservar y revitalizar estos idiomas. Número 7. Los Yanomamis. Son un grupo indígena que habita en la región amazónica de Brasil y Venezuela. Son conocidos por su rica cultura, su conexión con la selva y su forma de vida tradicional. La sociedad Yanomami está organizada en aldeas, que suelen ser compuestas por varias familias extensas. Tienen una estructura social jerárquica, donde los ancianos son respetados y juegan un papel importante en la toma de decisiones. Hablan diferentes dialectos de la lengua Yanomami, que pertenece a la familia de lenguas tupí. Su idioma es fundamental para la transmisión de su cultura y conocimientos. Los Yanomami son principalmente cazadores, recolectores y agricultores de subsistencia. Cultivan cultivos como yuca, plátano y maíz, y complementan su dieta con caza, pesca y recolección de frutas y plantas silvestres. La espiritualidad Yanomami está profundamente entrelazada con su entorno. Creen en una variedad de espíritus que habitan en la selva y en los elementos naturales. Esto da lugar a que los chamanes desempeñen un papel crucial en la comunicación con estos espíritus. Número 8. Los Tasadai. Son un grupo indígena que habita en las selvas de Mindanao, Filipinas. Se les conoce principalmente por su estilo de vida tradicional y su historia peculiar, que ha sido objeto de controversia y debate. Viven en chozas simples construidas con materiales naturales de su entorno. Su estilo de vida nómada les permite desplazarse según la disponibilidad de recursos. Hablan el idioma Tasadai, que pertenece a la familia de lenguas austronesias. Su lengua es un elemento clave de su identidad cultural y se ha transmitido de generación en generación. Los Tasadai fueron descubiertos en la década de 1970 por el antropólogo Manuel Elizalde, quien presentó a este grupo como una comunidad aislada que había vivido sin contacto con la civilización moderna.
Este descubrimiento atrajo la atención mundial y generó interés en su cultura. Sin embargo, se generaron dudas sobre la veracidad de esta narrativa. Algunos investigadores argumentaron que el grupo había sido manipulado y que el aislamiento había sido exagerado. Sin duda alguna, las diferentes tribus que habitan nuestro planeta nos han demostrado que, a pesar de tener diferentes problemáticas, siguen adelante luchando por sobrevivir en un mundo cada vez más complicado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y tu comentario. Hasta la próxima.